Unidad 1, teoría de la planificación y su relación con los modelos de enseñanza-aprendizaje. Definir planificación. Existen muchos autores, profesores, que han venido desarrollando ese concepto. Tenemos a Díaz Barriga, a Kaufman, Andere, Pendy, donde todos coinciden en una idea fundamental como es: la planificación educativa es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque permite organizar de una manera metódica y estructurada contenidos, estrategias, actividades y evaluación, planteando de antemano o teniendo como punto de partida los objetivos y metas que conllevan a formar al estudiante en los aspectos teóricos y prácticos y técnicos de los saberes científicos y humanísticos del conocimiento. La planificación educativa constituye como el punto de partida de la praxis pedagógica y didáctica del docente, englobando el currículo educativo en su máxima expresión. ¿Por qué hablamos de currículum? Porque cuando hablamos de currículum hablamos de todo el quehacer educativo: padres, representantes, comunidad, familia, escuela, en este caso en el ámbito universitario, todos los actores del contexto educativo. Entonces, eso del currículo es organizar todo el currículum, y eso se llama planificar, es una planificación educativa. Características de la planificación. La planificación educativa es sistemática, estratégica, flexible y holística. ¿Por qué sistemática? Porque implica un orden coherente y metódico para plantear metas y estructurar contenidos, estrategias, actividades con previsión. Es estratégica porque prevé metas a corto, mediano y largo plazo según el contexto donde se desenvuelva. Es flexible porque permite realizar ajustes antes, durante y después del proceso educativo según las necesidades y requerimientos presentados. Es holística porque abarca todo el currículo, en este caso todos los entes y actores del contexto global del entorno educativo. En cuanto a los tipos de planificación, lo que voy a compartir obedece al contexto del sistema educativo venezolano. De acuerdo a esa estructura, tenemos lo siguiente. Según la estructura del sistema educativo, y eso está contemplado en el artículo 24 y 25 de la Ley Orgánica de Educación, el sistema educativo venezolano se subdivide en dos subsistemas: un subsistema de educación básica y un subsistema de educación universitaria. El subsistema de educación básico se divide o se subdivide en niveles y modalidades. Existen los niveles de inicial, primaria, educación media general y técnica, y las modalidades de educación para las artes, educación de adultos, educación especial, educación religiosa y educación militar. Cada uno de esos niveles y modalidades tiene un sistema de planificación educativa muy diferente porque responde a las necesidades y requerimientos de un escolar de acuerdo a su edad biológica, a su maduración. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. En cuanto al subsistema de educación universitaria, ya es educación también para adultos, pero ahí se subdivide en los estudios de pregrado y posgrado. También ahí entran el programa de formación permanente de las universidades. Cada uno de ellos tiene un sistema de planificación que aquí, más que responder a la evolución cronológica de la persona, aquí no es, sino responde a la Programa Nacional de Formación en las diferentes carreras universitarias. Ok, en cuanto a los tipos de planificación, tenemos según el cronograma escolar, hay planificación a corto, mediano y largo plazo. La planificación de largo plazo es una planificación centrada a nivel anual, una planificación semanal y una planificación trimestral. A mediano plazo es la que llama la planificación bimensual o mensual, y a corto plazo es la educación o la planificación quincenal, semanal y diaria. Cada uno de estos componentes se desarrollan de manera estructurada en los diferentes niveles y modalidades de ambos subsistemas educativos. Según la magnitud curricular, toda planificación
parte de planes, programas y proyectos. Estos planes, programas y proyectos se desprenden de una planificación nacional que es el proyecto país o la planificación de las políticas educativas que emana el Ejecutivo Nacional. Estos planes, programas y proyectos se planifican a nivel macro en los ministerios de educación, en las direcciones regionales de educación, incluso a nivel de direcciones y rectorados institucionales. Y por supuesto los proyectos y las unidades de clase si lo desarrollan ya los docentes que atienden matrícula educativa. Hay otro tipo también de planificación que según el rol del docente no es lo mismo planificar o realizar una planificación bajo el rol de autoridad de instancia nacional, como son los ministros y directores, las autoridades de instancia regional, como son los supervisores, y las autoridades de instancia institucional, quienes son autoridades universitarias, rectores, directores y coordinadores. La planificación educativa que esta parte maneja se le llama planificación estratégica. Y por supuesto, la planificación del docente que va a desarrollar los diferentes programas nacionales de formación, están las planificaciones de proyectos y unidades de clase. En cuanto a las teorías pedagógicas y su impacto en la planificación educativa, son múltiples los modelos que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, pero algunos de los que vamos a compartir en esta unidad son el modelo tradicional academicista, el modelo conductista, el modelo constructivista, el modelo proyectista y el modelo de la escuela de Sudbury. El modelo tradicional academicista es el más antiguo porque parte del siglo V después de Cristo hasta más o menos el siglo XX, inicios del siglo XX. En el siglo V, antes de Cristo, estaban las escuelas antiguas de Grecia y Roma, en este caso las escuelas griegas, donde están los grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. En este caso, ellos organizaron de una manera más sistemática y categórica la formación de los nuevos ciudadanos, en este caso el ciudadano ateniense, y eso se proyectó en el Imperio Romano, por todo el Imperio Romano. No obstante, en el siglo V después de Cristo, es donde vienen las invasiones bárbaras, el cambio a la historia, la época del oscurantismo, y ya toda esa educación, de ese conocimiento greco-latino, se encerró en los monasterios, y es allí donde viene el punto de partida de una escuela que impusieron el dogma del catolicismo, toda una educación en una formación religiosa, teocrática, centrada como Dios centro del universo, y el hombre aquí pues la educación que quienes lo reciben fueron los de la iglesia, los monjes. El pueblo durante 1000 años pues entró en un oscurantismo, y solo hasta el siglo XV es que viene un cambio en la educación. El inicio de la época moderna influyó muchísimo la invención de la imprenta, porque se multiplicó los conocimientos de los grandes libros múltiples, y eso permitió diversificar más el conocimiento. En el siglo de las luces, la revolución industrial, la revolución norteamericana, la revolución francesa, fueron movimientos sociales que influyó muchísimo en el cambio de visión. Más sin embargo, la educación pues siempre se tornó elitesca. Las grandes oligarquías eran los que tenían oportunidades de estudiar en las escuelas formales, y o de tener maestros que impartieran de manera con clases particulares. Hay algunas universidades que se impusieron sobre todo con este sistema antiguo. Esta educación tradicional es una educación enciclopedista, ya como que privilegia a la persona que más acumule conocimiento. El docente es activo, el estudiante es objeto pasivo. El docente es la máxima autoridad, es el protagonista, se impone el dogma y la escolástica, en este caso, en la época medieval, y las estrategias y actividades se centran en copias, dictados, planas, repeticiones y memorizaciones.
no existe un programa educativo de manera formal. Luego, en el siglo XX, surge el modelo conductista. Viene a desprenderse un poco de lo tradicional, pero se basa en los estudios y el aporte que dio la Escuela de Psicología del Conductismo de Skinner y Pavlov. La planificación educativa parte con objetivos que obedezcan a conductas observables según el nivel cognitivo del estudiante, utilizando el modelo de la taxonomía de Bloom. Las estrategias actividades fueron empleadas por el método inductivo, que parte de lo simple a lo complejo, y el conductismo emplea reforzadores positivos, estímulos positivos, pero también los estímulos negativos constituyen reforzadores de conocimiento, en este caso para ejercer un control en la manera conductual del estudiante. Privilegia en sus estrategias de actividades las copias, el dictado, la memoria, las conductas repetitivas para adquirir hábitos que favorecen el conocimiento enciclopedista. El rol del docente y del estudiante, ambos son sujetos y objetos activos sobre la autoridad del educador en un programa curricular. Bueno, este modelo es casi que lo mismo, pero con algunas diferenciaciones. Es importante destacar que en el modelo conductista eran muchísimas las materias, el planes de estudio, estamos hablando de 12, 13 materias, los horarios y los programas de clases eran todo el día, en las mañanas y tardes, clases matutinas y vespertinas, con programas de formación para el trabajo, pero pues tuvo muchas debilidades, porque como son materias aisladas, el conocimiento estaba completamente descontextualizado de la realidad. Entonces un bachiller, un universitario, pues salía graduado, pero estaba completamente desfasado de la realidad del contexto, en este caso del país. Eso no generó resultados significativos, y es por consiguiente que pues el modelo conductista tuvo su caída, sobre todo en el Plan de la Nación de 1986, cuando ya vienen un repensar en el sistema educativo. En 1986 ya en España había un movimiento, igual que en Estados Unidos, sobre un cambio, una transformación curricular del sistema de enseñanza, donde el estudiante tomara un rol más activo y paralelo al del docente, un estudiante que con mayor participación. Es por eso que surge el modelo constructivista. Es un modelo que surge después de la segunda mitad del siglo XX, en contraposición al conductismo clásico. Los precursores fueron Ausubel, Novak, la teoría psicológica de Jean Piaget, John Dewey y también de Vygotsky, uno de los grandes pensadores y educadores de este movimiento constructivista. ¿Cuáles son las premisas fundamentales de este movimiento, de este enfoque educativo? El conocimiento se construye. Para que el conocimiento se construya, se debe partir de experiencia, se debe partir de lo empírico, y son los sensores, los sentidos, el umbral del conocimiento. Se aprende haciendo y se emplea en zonas de desarrollo próximo. Estas zonas de desarrollo próximo son los dictámenes de Vygotsky, donde dice que el estudiante no aprende solo. Muchas veces el docente, que es el orientador, no llega igual a que un compañero de clases, quien también está recibiendo la misma clase, pero hay otros factores que pueden ayudar a obtener el conocimiento. No solamente es centrado docente-estudiante, sino estudiante y sus compañeros, en este caso compañeros de clase. El modelo constructivista, la planificación privilegia los conocimientos previos, es decir, parte de un diagnóstico del educando por parte y estableciendo objetivos, en este caso propósitos estratégicos y actividades enfocadas a que el alumno descubra el conocimiento. El rol del docente aquí en el modelo constructivista es conllevar y orientar al estudiante a deducir los conocimientos. ¿Promociona qué? La creatividad, la innovación y la reflexión de saberes. Ahora, dentro de ese mismo enfoque constructivista viene un modelo proyectivo.
Este modelo proyectivo viene a complementar el enfoque constructivista, estableciendo como base la elaboración de proyectos de aprendizaje, como la esencia de la planificación educativa del docente. Privilegia como contenidos el contexto comunitario, vinculado con el texto, es decir, los diferentes saberes, para estudiar la realidad y lo ensambla con las áreas de conocimiento. La planificación toma en cuenta como metas los propósitos, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales, bajo las dimensiones del ser, hacer, conocer y convivir. Es decir, dentro del método de proyecto, el estudiante se forma de manera integral, no solamente en conocimiento, sino el saber, en la personalidad, en el hacer, en mejorar las habilidades y destrezas y en el aprender a convivir en sociedad. Todo proyecto de aprendizaje parte del diagnóstico comunitario, con el proyecto plantel vinculado, con el proyecto país también, y los conocimientos deben conllevar a transformar la realidad existente. El modelo Sudbury viene de una escuela que fue fundada en 1968 en Estados Unidos. Esta escuela está ubicada en un condado en Massachusetts. También hay una comunidad Sudbury en Inglaterra, y esto también surge después de la segunda mitad del siglo XX. En este modelo se otorga el rol protagónico al estudiante, ya que es quien decide qué es lo que le interesa aprender. El rol del docente es acompañar al estudiante en su proceso de formación. Se convierte en un guía y en un consejero. En el modelo Sudbury no existe un programa o un formato estructurado. El estudiante lo construye con la ayuda del docente. Los estudiantes son libres de gestionar su tiempo, actividades y contenidos. Tienen como fin último desarrollar la confianza, el ingenio y la responsabilidad, en este caso, centrado en el estudiante. Es importante también compartir el modelo curricular de Ralph Tyler. Ralph Tyler es un educador, uno de los más destacados educadores de Estados Unidos del siglo XX. Fue un docente e investigador conservador y fue el fundador de varios centros de investigación. Tyler propone la ubicación de un test y pruebas estandarizadas para la recolección de información. Tyler estableció 4 preguntas fundamentales, a las cuales las respuestas de esas preguntas fue la construcción de un modelo curricular inicial que ayudó a construir los diferentes sistemas educativos a nivel mundial. En este caso tenemos que las preguntas fundamentales que Tyler se planteó fueron las siguientes, que es lo que todo docente se debe plantear. ¿Qué objetivos a nivel educativo pretende la escuela que alcance sus alumnos? ¿Qué métodos de enseñanza requerirán los alumnos con el fin de alcanzar sus objetivos? ¿Qué recursos didácticos utilizaría el centro de enseñanza para ayudar a los alumnos? ¿Y cómo podemos evaluar si los alumnos han logrado alcanzar sus objetivos? Esas preguntas generaron 4 premisas fundamentales sobre la base curricular de Ralph Tyler, y eso está en todos los modelos curriculares existentes. Primero, que todo currículo y toda planificación educativa tiene como su punto de partida la formulación de objetivos, en general y específicos. Una vez que se establecen los objetivos, el segundo elemento es la selección de experiencias de aprendizaje. Y esa selección de experiencias de aprendizaje está fundamentada en los contenidos científicos y humanísticos del saber. Luego que se establecen los objetivos, se seleccionan los contenidos, viene un tercer elemento fundamental, que es la organización de la experiencia de aprendizaje, y es de allí donde parten las estrategias y las actividades. Las estrategias es lo que planifica el docente y las actividades es lo que realizan los estudiantes. Y este modelo curricular tiene como su cierre fundamental el sistema de evaluación. Todo conocimiento tiene que evaluarse. Entonces,
El docente, aquí nos volvemos a regresar en las 4 premisas o preguntas del modelo tayloriano en 1949. ¿Qué aprendizaje ya conducen los alumnos? ¿Cuáles serían las situaciones de aprendizaje? ¿Cuáles recursos se van a utilizar? ¿Y cómo examinarán lo aprendido y logrado? Responder esa pregunta es constituir un modelo curricular y un modelo de planificación innovador. El modelo tayloriano tiene entonces, en síntesis y conclusión, una educación donde vincula la sociedad con el estudiante. Se está centrada en el rendimiento estudiantil que determina los logros y objetivos. Entonces, el modelo, en conclusión, tayloriano de 1949 tiene 4 elementos fundamentales: objetivos, el método, estrategias, actividades, la selección de recursos y contenidos y el diseño del plan de evaluación. Sepan ustedes que el padre de la evaluación educativa fue Tyler. Ahora, quiero compartir también esta parte con el modelo educativo de Lawrence Stenhouse. Lawrence Stenhouse es un gran maestro también del siglo XX, que considera el currículum como un proceso de formalización de hipótesis y de resolución de problemas que debe ser probado en la práctica. Condena los contenidos de aprendizaje con un conjunto de conocimientos, procedimientos y criterios. Las estrategias de enseñanza deben ser coherentes con los contenidos que deben comprometerse con el proceso educativo. Aquí Lawrence Stenhouse dio un aporte muy importante. Lawrence Stenhouse es el padre de la investigación-acción, porque dice que todo conocimiento debe partir de una investigación y su premisa que parte del rol del docente investigador. Y en el sistema educativo universitario, el docente y el estudiante son investigadores por naturaleza. Entonces, vincula la escuela y la sociedad como objeto de estudio, adoptando entonces contenidos basados en la problemática, la solución de los problemas. Aquí participan el docente y el alumno, prohibía la evaluación y genera conocimiento sobre la práctica y la teoría como una ecuación que es importante, que la teoría y la práctica forman una parte fundamental. Entonces, los modelos de investigación-acción, este modelo viene entonces de Lawrence Stenhouse. Señores, si vemos en la historia, quiero concluir esta parte con informar entonces que ahorita, del inicio del siglo, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, la educación mundial, en este caso el sistema educativo venezolano, se preocupa por el estudio y la investigación del contexto educativo, del entorno. La sociedad ya no es un conocimiento aislado, no es un área científica del saber, eso está ahorita en la tecnología. Lo que tenemos que investigar, cuáles son las problemáticas sociales, y para ello más adelante vamos a estudiar el enfoque sociocrítico del sistema educativo y su impacto en la planificación educativa. Muchísimas gracias.